Esto es un anuncio del cual toda persona debería saber, cristianos, no cristianos, musulmanes, cualquiera que sea la religión, por favor, escucha este anuncio, por favor. En toda la Biblia se habla de Jesús, desde principio a fin, y sé que no hemos sido muy buenas personas, y eso todos lo sabemos. Todos hemos mentido, todos hemos hecho lo malo, todos hemos blasfemado, ¿sí? No simplemente de palabras, sino también de acción, haciendo lo malo delante de Dios y aún así sabiéndolo, volvemos y volvemos a hacerlo. Por lo cual, ningún ser humano tiene entrada al cielo por su propia cuenta, ninguno. Pero este es el anuncio que da salvación en Cristo Jesús. Es increíble, hermanos, como ver que en las iglesias te predican a ti muchísimas cosas, muchísimas eh, alabanzas, hablan cosas de su propia vida, cosas de lo que les pasó, propios testimonios, muchísimas cosas, pero nunca hablan del evangelio de salvación, de esa noticia de cómo ser salvo, nunca. Siempre ponen que ser bueno, que seguir los mandamientos, sí, todo eso es bueno, pero ¿cómo me salvo? ¿Cómo si yo ya pequé? Y la Biblia dice en Ezequiel 18:4, dice esto: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. También en Génesis el Señor mismo le dice a Adán: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí lo dice. ¿Pero morir qué? En Éxodo 32:33 dice: Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y he aquí que mi ángel irá delante de ti. Pero ¿qué dice acá? En el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Muchos pensamos qué castigará el Señor, cuál será el castigo, cuál es la muerte, porque hemos pecado pero no hemos muerto. Sabemos muy bien que la muerte de la cual se habla en el verso original, en el texto original, está escrita dos veces: muerte física y muerte espiritual, ¿sí? Ese verso que les mostré en Génesis, que dice que de todo árbol del fruto comeréis, si ustedes van al texto original, habla de dos muertes, y si las ponen o las googlean, dice muerte física y muerte espiritual. Pero ¿qué es una muerte espiritual? Lo dice la Escritura en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que la muerte espiritual es ser destituido de la gloria de Dios. No muerte física, pues la muerte física es este cuerpo, ¿sí? Eso no es la muerte, la cual es la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso confirma que Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare esa morirá. Entonces sabemos que la muerte es una muerte espiritual. El ser humano tiene que entender que una vez con un solo pecado ha perdido su oportunidad de entrar al cielo. Ya no puede entrar por su propia cuenta. ¿Qué necesita el ser humano? Creer en el Evangelio, arrepentirse y creer en el Evangelio. El arrepentimiento no es simplemente un remordimiento por los pecados. Yo sé que muchos vamos a la iglesia y nos dicen: arrepiéntete de tus pecados y conviértate a Cristo haciendo lo bueno, ya no volviendo a pecar, cuando totalmente es una mentira, porque todo el mundo peca, todo el mundo peca, aún siendo salvo peca, porque está dentro del cuerpo y la misma Biblia lo afirma. En 1 Corintios 15:51 dice que hasta el día en que seamos transformados y nuestro cuerpo pase de ser corruptible a incorruptible, de ser mortal a inmortalidad, en ese momento, mientras que estemos en este cuerpo, vamos a pecar.
Pero el pecado no quiere decir que te va a condenar. ¿Por qué? Porque Isaías ya lo afirmaba. Isaías dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No dice que ya no vas a pecar más porque te he quitado el pecado, no, sino que ya no se va a acordar de sus pecados. ¿Sí me entiende? El contexto en el que estoy diciendo es que el cristiano, aunque peque, no va a poder ser condenado porque Cristo no se acuerda de sus pecados. Dios no se acuerda de sus pecados porque todos los pagó Cristo. Y aquí es donde viene el anuncio del Evangelio. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, es el anuncio más importante que todo ser humano necesita saber. ¿Por qué? Porque afirma que Cristo murió por nuestros pecados. Y lo dice así. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. ¿Que cuál es? Está aquí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación. Esta es la palabra de verdad. ¿Y cómo confirmamos esa palabra? Lo dice acá muy bien Gálatas. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea que nadie se lo enseñó a Pablo, ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. A Pablo el Evangelio no se lo dio Juan, ni se lo dio Mateo, ni se lo dio Pedro, nadie. Se lo dio el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿esto afirma la palabra de verdad? No, afirma el Evangelio que fue dado por Jesucristo. La palabra de verdad la afirma Efesios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, lo que yo le estoy hablando, el evangelio, o sea, la palabra de verdad, afirma el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me está afirmando que en él, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, que es que el evangelio de mi salvación y de la tuya, habiendo creído en Jesucristo, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, que en esto también afirmo mi bautizo en espíritu, porque recibo el Espíritu y soy sellado por él, sellado para salvación. Como dice la Escritura, el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros, para poder ser salvos, tenemos que ser sellados por Espíritu, por el Espíritu. El agua es una sombra, ¿sí?, del bautismo de Juan. Perdón, el bautismo de Juan es la sombra del bautismo del Espíritu Santo. En el bautismo de Juan se bautizaban en agua, haciendo representación a la muerte y resurrección. Eso es lo que significa el bautismo espiritual. Muere el viejo hombre y nace el nuevo hombre, que es Jesucristo dentro de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, o sea, el nuevo hombre ya sellado para salvación. En esto me enredo un poco, pero en otro video lo explicaré muchísimo mejor, ¿sí?